Cast. El que tengo hoy para recomendarles, queridos amigos y amigas del otro lado, es uno que me emociona desde un punto de vista muy personal, porque si ustedes vienen escuchando el programa desde sus inicios, ustedes sabrán que soy muy fanática de las cartas, de la correspondencia y sobre todo de los escritores que tienen publicadas sus cartas. Algunas de las cartas que tengo en mi casa confeccionadas en libros y armadas en estas colecciones son, por ejemplo, la correspondencia general de Baudelaire, las 22 cartas extraordinarias, que si bien sabemos que no son reales, son muy lindas también para escuchar, las de Pablo Neruda, que creo que nunca hablé de estas y probablemente lo tenga que hacer en algún momento porque es uno de los libros más bonitos que yo tengo, o la correspondencia de Pizarnik, por ejemplo, ¿no? Que por ahí podría hablar de esto el viernes, que estamos hablando de amistad y acá hay unas lindas amistades literarias contadas. Porque el podcast que tengo de hoy, y por eso traigo mis libros de correspondencias para hablar de ellos, se llama Epistolar y es una producción hermosísima que empezó en 2018, donde un montón de artistas diversos leen cartas de escritores. Y es un manjar auditivo para poder escucharlo y transportarte a una época que no existe más. Por ejemplo, el primer episodio tiene una carta de Virginia Woolf, que si alguien viene escuchando este programa sabrá que Virginia Woolf es una de las escritoras más importantes del siglo XX y más cercanas a mi corazón y a todas las cosas que me gustan, pero tenemos cartas de Frida Kahlo, Atahualpa Yupanqui, Encarnación Escurra, Alejandra Pizarnik, Carlos Pizarro, digo, hay una cantidad hermosísima de cartas que se pueden leer. Nick Cave, que bueno, sí es un escritor, pero digo, es un músico más allá de eso. Simone de Beauvoir, para aquellas personas que estén interesadas en leer los textos de género que escribió la escritora francesa. El episodio número 11 tiene una carta de Perón a Evita, digo, wow. Una cosa hermosísima. La lee Víctor Laplace, que no sé quién es, puede ser que sea un actor, si busco la foto Víctor. Por ahí aparece alguien. Víctor. No sabés tampoco. No me hagas quedar mal. Víctor. No me podía decir era Víctor. Tenemos a Dostoyevsky, a Freud, a Kafka, a Cortázar. Digo, vienen haciendo el podcast hace 2 años, entonces la cantidad de escritores y artistas que han sabido reconstruir a través de estos audios es inmensa. Y me parece que acá hay que tener en cuenta 2 trabajos muy lindos que se hacen. Más allá que el del podcast, de la grabación y conseguir a los artistas y la locución y editarlo y ponerle una música muy linda, el trabajo de investigación, de salir a buscar estas cartas que, como bien sabemos, algunas son muy conocidas y otras no, es que los hacen casi como un trabajo medio antropológico y sociológico de una reconstrucción de una época que no existe más. Sí, y además digo, uno diría, bueno, no es tan difícil, vas a buscar, pero digo, no todas las cartas de Perón a otras personas son hiper mega interesantes. Si no querés ser súper obvio y hablar de las 3 cartas más conocidas de Perón, tenés como que realmente intentar, siento yo, no lo sé, nunca he intentado hacer un contenido de este estilo, pero siento que primero tenés que buscar un relato, después de decir, tipo, ¿quién puede acompañar esto? Porque es mucho más que simplemente mostrarte, mirá lo que le decía tal a tal, me imagino. Da contexto. Te lleva a imaginarte todo un momento, es simplemente mucho. Exactamente. Lo lindo de las colecciones epistolares, ya sean en este formato podcast o en formato escrito, que lo puedes comprar en formato libro, es que tienen una investigación más allá de las cartas en sí, porque lo importante no solamente son las palabras que dicen la carta, sino el contexto, el momento y a quién está dirigido. Antes. ¿Entendés? Digo, no es lo mismo leer una carta que le escribe Pizarnik a Cortázar sin saber qué relación compartían ellos y que no eran en realidad tan cercanos como nos gustaría creer y que por ahí no estaban viviendo en la misma ciudad y que tal vez Cortázar era más un mentor que para Pizarnik que un amigo. Digo, hay un montón de cosas que se esconden detrás de las cartas. Hay un relato muy gracioso y que a mí me parece espectacular, que Sarmiento allá hace muchísimos años se peleaba con un escritor español a través de cartas para ver cómo había que regular la lengua española. Y esas cartas tardaban meses en llegar y se tiraban un montón de shade, como diciendo, para mí los adjetivos habría que usarlos así. Online antes de que exista online. Estaban tilteándose LOL antes de que existiera el LOL. Exactamente, y hay un montón. Gracioso igual, digo, pensar eso, es como la gente, ay no, tal jueguito es re tóxico, había gente que esperaba 2 meses para putearse con otro chabón a lo largo del mundo. Vos tipo te quejabas y que alguien te lo dice en la cara, pero estos guachos esperan 6 meses, boludo. Y le escribían a mano.
Claro, y lo escribían a mano, porque una carta manuscrita es mucho más fuerte que una carta escrita con una máquina de escribir. Mi abuela se casó por carta. Mi abuela y mi abuelo se casaron por carta. Se casaron por correspondencia porque mi abuela no podía salir soltera del país en el que vivía, que era España. Estaba mal visto que una mujer soltera salga sin un marido que la esté esperando, entonces se casaron por carta. Pero digo, hubo una época donde las cartas eran el internet, por así decirlo, y es muy lindo poder reconstruir eso a través ya sea de la lectura o de poder escucharlo, porque también hay muchas recopilaciones de cartas que acá son muy difíciles de conseguir. Hay unos tomos que están en la Biblioteca Pública de Nueva York y se pueden comprar por internet, pero hay que esperar a que lleguen, y ahora con todo el tema del COVID no se sabe bien qué va a pasar, que son las mejores cartas de amor de la historia, que si vieron la película Sex and the City 1, es el libro que está leyendo Carrie, son unas cartas, un libro muy conocido, donde hay cartas de Napoleón y de Beethoven, que le escribían a sus novias y a sus mujeres y sus amantes. Digo, una cantidad de historia que se puede leer a través de las palabras, y por suerte también lo podemos escuchar. Lo mejor de este podcast, chicos, es que los episodios duran menos de 15 minutos. El episodio más largo que vi hasta ahora dura 13 minutos. Son episodios de 4 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Digo, podemos escuchar un montón de una sentada o solamente uno por día e ir iluminando y tener un momentito especial donde paramos y escuchamos una carta, ya sea una palabra de amor, una palabra de apoyo, lo que sea, de personas que fueron muy importantes para la historia global y que podemos sentirlas más cerca gracias a Epistolar. Lo escuchan en absolutamente todas las plataformas de podcast, está en Spotify, que es donde yo lo estoy escuchando, ¿sí? Es una idea de Diego Gemio y Tomás Prey, así que les mandamos un beso muy grande a ellos. Y Leonardo Lombardo es el que, y José Ferrufino también hacen la música, porque el podcast está muy bien editado y vale la pena mencionar absolutamente todas las personas que trabajan detrás de esto. El último salió el 22 de julio, así que estaremos esperando que sigan sacando episodios, y si tienen un tiempito, digo, menos de 10 minutos, y quieren ponerse en una máquina del tiempo y viajar a un tiempo pasado que era completamente distinto en lo actual, ya sea mejor o peor, no importa, lo pueden hacer escuchando Epistolar. Tenemos Twitter.